Cannabis, salud mental y adicciones le puse a esta charla, que como charla me parece interesante que podamos conversar y charlar, así que esa es la idea de este espacio. Obviamente que nos vayamos con información nueva si es posible, pero nada está saldado en torno al cannabis, la salud mental y las adicciones, así que les invito a cualquier comentario, opinión, sugerencia que lo podamos ir haciendo y espero que se animen también a esto, a participar para poder construir esto del cannabis, la salud mental y las adicciones. Quería empezar contándoles el último espacio que tiene, el último quiero decir, el espacio más nuevo, más novedoso que tiene la ONG Ciencia Sativa, quienes participamos con Meli, con Leo y con otros compañeras y compañeros que están en la ciudad de Bariloche que no pudieron venir, que se llama Micelio Sativa. Y es un grupo de co-construcción del conocimiento de manera interdisciplinaria. Entonces, quería empezar por acá justamente para co-construir esto de la salud mental y las adicciones y qué puede tener que ver el cannabis y las drogas en torno a eso. Así que hacer un poquito de mención a este nuevo espacio que está muy interesante. Ya se hizo el primer encuentro. La idea con Micelio Sativa es hacer 2 encuentros mensuales. Uno va a ser presencial, itinerante en la región, y se refiere a esta región andino-patagónica, digamos, Bariloche, el Bolsón y toda la comarca del Paralelo 42. Esperamos que podamos hacer reuniones presenciales itinerantes por acá. Y otro encuentro virtual. En el primer encuentro, hoy una compañera que realiza fitopreparados hablaba de las tinturas y yo pensaba justamente en los cannabinoides ácidos. Y es eso lo que se está trabajando justamente en Micelio Sativa en estos encuentros. Se está compartiendo conocimiento, no solo de, digamos, profesionales de la salud o de la ciencia, biólogos, biólogas, cultivadores, cultivadoras y personas que estén interesadas en la terapéutica y en la potencialidad del cannabis en general. Así que nos nuclea en torno la planta y las fitofarmacoterapias, como le decimos, y no importa del todo, de última, la formación que tengamos de fondo o a qué nos dediquemos. La idea es justamente encontrarnos para intercambiar opiniones, saberes y de ahí producir conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Alguien se anima a decir qué es el conocimiento? ¿Quién conoce, no? Puse acá unas cositas rápidas del conocimiento y van a ver que yo detesto los PowerPoint llenos de letras, pero esta vez me salió así. Pero es cortito, porque después la idea es que hablemos y tengamos disparadores, no más. Pero algunas características del conocimiento, que el conocimiento está íntimamente ligado a la cultura, ¿no? Conforma el conocimiento a la cultura, ¿no? Y la cultura debe conformar al conocimiento. Se transmite, bueno, a través de lenguajes, a través de códigos. Orienta el pensamiento, el comportamiento y los procesos de toma de decisiones de los seres humanos. Y esto me trae a lo que estuvimos hablando en la charla anterior, un poco de esto de los marcos normativos, ¿no? Conocer el marco normativo nos va a poder dar una serie de comportamientos y de procesos de toma de decisiones para adaptar dentro del marco de la ley, por ejemplo, ¿no? O por lo menos para poder cuidarnos y cuidar al resto. Y sin duda es un fenómeno complejo, determinado por múltiples variables, las biológicas, las psicológicas, las sociales, las culturales y las históricas, ¿no? Es sumamente complejo el conocimiento y más aún la producción del conocimiento. Entonces puse allá vías elementales para adquirir conocimiento, y más que para adquirir conocimiento puede ser para constituir o producir o crear conocimiento, ¿no? Porque en definitiva el conocimiento se crea y se recrea. Entonces, las distintas vías son, por ejemplo, la autoridad, ¿no? Este lugar que me toca ocupar a mí hoy, estando de este lado del escritorio, adelante del Power y contándole a todos ustedes como si yo supiese más de conocimiento que ustedes, ¿no? Esa es la autoridad. La tradición, ¿no? Lo que conocemos por historia, porque el conocimiento se va produciendo y reproduciendo generación tras generación. La intuición, ¿no?
es otro tipo de comprensión sobre un asunto emergente, algo que no podemos explicar, pero que conocemos o que sentimos o que nos hace actuar. La experiencia, que también es una forma de adquirir o producir conocimiento. La investigación científica, que tal vez toquemos algo hoy si nos da el tiempo, de algo de investigaciones, de una investigación científica realizada acá en el Bolsón. Y por último, y lo puse ahí en verdecito, la co-construcción colectiva. Bueno, entonces ahora sí se viene el desafío, sabiendo, o no sé si sabiendo justamente, pero proponiendo una especie de construir de qué se trata el conocimiento. Construir el conocimiento del conocimiento. Y vamos a hablar de cannabis, salud mental y adicciones. ¿Quién se anima a decirme alguna palabra, algo que le salga, qué es la salud mental? La mente, está relacionado con la mente. ¿Qué es la salud? Bienestar, equilibrio, armonía, orden. La mente es cuerpo, muy interesante. Esto de eso, ¿no? Mental. ¿Qué estamos refiriendo con mental? Y como si la mente y el cuerpo la podríamos dividir, ¿no? Está muy interesante ese planteo filosófico, creo que es un planteo filosófico si la mente está separada o no del cuerpo y el cuerpo de la mente. ¿Algo más de salud mental se nos ocurre? Así construimos el conocimiento. Hacemos un ejercicio. Adaptabilidad. Está muy bueno esto, ¿no? Esto de la salud mental, porque los que nos dedicamos a salud mental decimos salud mental y después cuando vamos adentro del consultorio, más que cosas positivas, tenemos que trabajar con cosas no negativas, pero adversidades, sortear desafíos, problemáticas, cosas que nos interpelan o nos quitan el equilibrio, dijeron por ahí equilibrio, ¿sí? Entonces está muy interesante eso. La salud mental, muchas veces decimos salud mental y nosotros entre los colegas nos reímos porque decimos es lo que no tenemos, digamos. En los pasillos de los hospitales de salud mental lo que estamos mayor esperando es salud mental, ¿no? Que llueva del cielo salud mental. ¿Cómo se vería la salud mental lloviendo? Bueno, está bien, vamos encaminados por la salud. Es muy difícil ya definir salud, ¿no? Me parece que y ahí dijeron la cultura, la sociedad, y bueno, son dinámicos los conocimientos como vimos en la primera diapositiva. Lo que hoy en día pensemos que es salud mental, capaz que mañana pensamos algo distinto y así con el pasado, ¿no? Me hace acordar a esto de la matanza de brujas y la persecución de algunas de algunas ideas que tienen que ver con lo que es hacer salud, que va cambiando, ¿no? La salud es definida por la OMS y esa cosa bien criticada es algo como un poco inalcanzable, entonces me parece muy interesante entender que la salud mental no va a tener todas cosas positivas, si es que podemos hablar de cosas positivas y negativas, porque no es binario tampoco, sino que va a tener que depender con esto de sortear, adaptarse, ser plástico, adecuarse, poder generar nuevos mecanismos, poder generar nuevas posibilidades, no repetir siempre lo mismo, los mismos errores. Eso yo voy tirando ideas que me surgen a mí ahora, ¿no? No quiero decir que eso sea la salud mental, sino que creo que va cambiando la salud mental. Lo que sí puedo decirles, y era un poco transmitirle qué es lo que pienso sí, y ahora me hago cargo yo, que no es la salud mental. Tal vez eso me es más fácil definir que por la negativa. Y quería recordar, porque en el 2013 se cumplieron ahora 10 años de la represión en el Borda, ¿sí? Que fue las fuerzas policiales de la ciudad de Buenos Aires, al hospital Borda. ¿Alguien estuvo en el Borda alguna vez? ¿En el Moyano, en el Borda? ¿Sí? Acá dicen que sí, colegas. Bueno, yo vengo de una formación de salud mental comunitaria. Hospital Romero en La Plata. Bueno, ¿algún otro neuropsiquiátrico? ¿Alguien estuvo en los llamados neuropsiquiátricos manicomios? Open Door. Ajá. Bueno, pero es eso, conocen las instituciones de las que hablo.
Yo vengo de una formación acá justamente en la provincia de Río Negro, hice la residencia en el hospital de acá del Bolsón, acá enfrente. Y la provincia de Río Negro desde el año 91 tiene una ley muy discutida, por algunos amada, por otros odiadas, amores y odios, esto que generan los marcos normativos y las posiciones ideológicas y las posiciones también profesionales. Y la salud mental comunitaria y la desmanicomialización rionegrina justamente pretende que no haya instituciones totales, que no haya estos llamados neuropsiquiátricos, llenos de muros, de puertas y de llavines y de esas cosas, y pretende que, o entendemos que lo que llamamos locura, conviva en la sociedad y no esté encerrado como si pudiésemos esconderlo bajo la alfombra o como si pretendiésemos que las personas que sufren algún padecimiento mental vayan a sanarse encerrados, ¿no? Y relegados de su red de contención, de sus lugares más conocidos, de sus afectos. Entonces, afortunadamente, bueno, esperemos que la ley 26.657 se termine de implementar y no existan más estas instituciones, pero que haya realmente una red de contención y un lugar y dispositivos para poder atender la salud mental de nuestra comunidad. Puse esta foto para recordar un poco porque en el 26 de abril del 2013 se destruyó un taller protegido en el Hospital Borda. Y bueno, entonces puse esta foto para hablar un poco qué es lo que me parece que no es salud mental para mí, que es esto, ¿no? El encierro, la destrucción, el pretender hacer un emprendimiento inmobiliario en lugar de dar recursos para atender los padecimientos mentales que muchas veces se acompañan también de otro tipo de padecimientos como el padecimiento de la pobreza, ¿no? Entonces quería poner un poquito eso para hablar desde dónde me paro yo con respecto a la salud mental y para que me conozcan un poco, porque la salud mental, como otros universos, son complejos y hay distintas posiciones. No existe una sola psiquiatría, no existe una sola salud mental, y es por eso que también me animé a tratar de armar con ustedes qué es para nosotros que estamos acá reunidos la salud mental. Y ahora, redoblando la apuesta, me gustaría que nos animemos a hablar de qué son las adicciones. ¿Alguien se anima a decir una palabra, un concepto o algo que le salga cuando decimos adicciones? Consumo. Pérdida de libertad. Dependencia. Es la forma de tapar el síntoma. Forma de tapar el síntoma. Ahí vino más psicoanalítico el asunto. Muy bien, muy bueno. Lo que no se dice. Lo que no se dice. ¿Algo más? Exceso. Exceso, muy bien. Mala costumbre, falta de contención. Desinformación. Desinformación, muy importante. Contar con información para poder tomar decisiones. Estigma, muy importante. La falta de valorización, el estigma. Falta de amor propio. Falta de amor propio. Están saliendo cosas muy interesantes y muy jugosas en torno a definir qué son las adicciones. Una vía de escape. Una vía de escape. Falta de proyectos. Falta de proyectos. Yo voy repitiendo para incentivar nuevamente otra. Traumas. Traumas. Pérdida de control. Muy bueno, pérdida del control. Pérdida del control me parece interesante porque justamente es esto que decían antes de dependencia, ¿no? Cuando alguien depende de algo, pierde el control de poder elegir cuándo. Y alguien hablaba también de consumo, entonces si es el consumo, por ejemplo, adicciones, no está relacionada solamente con consumo problemático de una droga, por ejemplo, sino que podrían ser adicciones a otras cosas y perder el control con respecto a el juego, con respecto a el trabajo,
con respecto a, no sé, vínculos sexoafectivos. La palabra adicto procede del latín addictus, que significa apegado o adherido a una persona u opinión. Así que venimos bastante bien nosotros con pretender definir las adicciones. Lo que estuve leyendo después es que en Roma empezaron a usar el término adicciones cuando una persona le debía plata a otra, o lo que fuera, pero le debía, y entonces se doblegaba o se sometía a su dueño o a su amo. Entonces el otro tenía el control. En esta línea de pensamiento, digamos, es que si hay una adicción a una droga, es como si la droga tuviese vida y tiene el control de esa persona, ¿no? Es el esclavo. Me hace acordar un poco a cuando salieron los BlackBerry, que se hablaba de BlackBerry y esta situación de ser esclavo. Bueno, entonces las adicciones hay de distintos tipos, pero nosotros hoy vamos a hablar de las adicciones relacionadas con las drogas, ¿sí? ¿Por qué se me ocurrió hablar de las adicciones relacionadas con las drogas? Justamente porque la planta de cannabis, desde el punto de vista biomédico, es considerado también una droga, ¿sí? O los derivados de la planta de cannabis son considerados drogas. Bueno, y se me ocurrió poner esta fotito bien ilustrativa de distintos tipos de drogas, drogas legales, ilegales, drogas que nos llevan a pensamientos de distinta índole, ¿no? Eso podrían ser prácticamente medicamentos de una institución de salud, o podría ser también, bueno, una situación de consumo de drogas ilegales. Y del otro lado puse las drogas más consumidas en nuestro país, que son las drogas legales. Como el alcohol, el tabaco y también algo que está empezando a preocupar, o que a mí me preocupa particularmente, es el abuso de psicofármacos, ¿sí? Que son legales también, muchos con prescripción médica, son todos con prescripción médica, a veces se consiguen en el mercado formal y otras veces en el mercado informal, pero está habiendo mucho consumo de psicofármacos y benzodiazepinas en nuestro país. Es por eso que traje un poquito estas fotos. Y yo acá voy a traer algo que siempre trato de poner en el trabajo sobre la mesa con usuarios y pacientes que acompaño, ya sea en el ámbito particular o grupal, que es esta pirámide de conceptos y definiciones con respecto a la droga, a las drogas, y sobre todo la antigua idea de farmacón, ¿sí? Que las drogas no son ni buenas ni malas, desde mi punto de vista. No son angelitos y diablitos. Son herramientas, como yo pongo siempre la analogía esta con las herramientas de uso cotidiano, que cuanto más información tengamos y más sepamos utilizarlas, vamos a tener mayor independencia o mayor posibilidad de decidir cuándo utilizarlas, ¿sí? Y menos error en el camino. Para clavar un clavo en una pared, yo no voy a agarrar el cúter, voy a agarrar el martillo. Con las drogas pasa exactamente, no exactamente, pero pasa esto mismo, ¿sí? Desde el punto de vista terapéutico o desde el punto de vista médico, yo los interpreto como herramientas para trabajar en proyectos terapéuticos o en el marco de un tratamiento, y no son la única herramienta. Las drogas son unas herramientas y después hay otro montón de herramientas que son importantes para acompañar las problemáticas en salud mental y adicciones o consumos problemáticos. Eso es lo que suelo tratar de trabajar, y así se llega por ahí, hay veces mejor, hay veces peor, pero la idea es llegar a buen puerto con esto. Y hay una serie de vínculos, hoy hablábamos de los vínculos, que pueden ser distintos con la droga. Puede ser un vínculo de uso, ¿sí? Usar una droga, y cuando se usa hay control, hay digamos, criterio en usarlo. Puede ser un abuso, es decir, que se usa más de lo que se necesita. O esto del abuso, es decir, también se usa y se perjudica a uno mismo o al contexto. Eso también sería abuso. Dependencia, lo habían nombrado por allá atrás, y es cuando
justamente hay una dependencia, ¿sí? Hay una situación de que si no estoy al lado de o no me vinculo con, no la paso bien. Y llegamos sí al consumo problemático, que es una entidad amplia o una definición amplia de lo que de aquellos consumos de drogas que pueden ser problemáticas. Pueden ser de forma episódica o pueden ser de forma extendida en el tiempo, pero generan un problema a la salud de quien utiliza la droga o al ámbito en donde se mueve, a la red social. Y por último está, y hoy estuvimos hablando de que es del tema de, por ejemplo, del consumo recreativo de las drogas, que bueno, estamos tratando de incorporar esto de consumo adulto y responsable. Y el consumo adulto y responsable debería de ser, por ejemplo, del alcohol, ¿sí? Que no sé si tenemos mucho consumo adulto y responsable en la Argentina del alcohol, y consumo adulto y responsable de otras drogas también que se consumen mucho en el país, y por eso hay que trabajar mucho en la prevención y promoción de la salud, y eso lo tenemos que hacer implicándonos todos, los profesionales de la salud y la comunidad, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado desde mi punto de vista. Bueno, acá les traigo un poquito para ver dónde estamos parados en la Argentina. Estábamos, los que trabajamos con esto, por lo menos a mí que me interesa el tema de qué pasa con el consumo de las drogas en nuestro país, estaba totalmente ansioso porque del 2017, el mismo año que se sancionó la ley de 27350 de cannabis medicinal, es que no teníamos información de cómo estamos con la droga. No se ve nada ahí, pero yo les cuento desde acá. La droga más consumida en el país, con un porcentaje de prevalencia del 81%, adivinen cuál es. Allá me hacen señas desde afuera. Bienvenido. Y exacto, coincidimos todos que el alcohol. ¿Sí? El alcohol es la droga más consumida en nuestro país. Droga legal, que en algún momento allá en la historia con la ley seca tampoco se consiguió demasiado, así que me parece que está bien implicado con la cultura y es el alcohol. Después, adivinen cuál viene. El tabaco, el pucho. Y después, adivinen cuál viene. La marihuana, la marihuana. La marihuana. Y sí. Y el clonazepam y circo. Que ahora que está la serie de Fito, no sé si la vieron. Bueno, en el 2017, cuando se hizo esta encuesta de la Cedronar, se pretendía, obviamente, ver la marihuana, ¿sí? La llamada marihuana, a ver cuánta marihuana se consumía en el país. Y bueno, y dio un valor muchísimo menor que el tabaco, muchísimo menor que el alcohol, pero ahí está corriendo el tercer puesto y después como decían acá, las benzodiazepinas, le siguen las benzodiazepinas y tranquilizantes y demás. Que debemos querer tranquilizar los argentinos y las argentinas con las drogas, ¿no? Bueno, lo que estuvo interesante, lo que a mí me parece interesante, que después, ahora, hace poquito, en pandemia, en el 2020, se hizo otro estudio de la Cedronar para ver si había cambiado los patrones de consumo de drogas. Estuvo bueno, porque nos dimos cuenta con ese estudio, es más quali, no es solamente encuesta, sino que entrevistan a distintos referentes de provincias y demás, está bastante interesante. Para que lo lean, después ahí está el link, igual quien quiera el PDF se va a poder linkear. Y estuvo importante saber qué piensan que sucedió con el alcohol. ¿Aumentó, se mantuvo o disminuyó el consumo de alcohol durante la pandemia? Aumentó. Al unísono. Excepto en la población juvenil, en los jóvenes, porque por la medida de las ASPO, de la aislación preventiva y obligatoria y demás, empezó a haber menos reuniones y menos salidas y menos boliches o como le queramos llamar, pero esta situación cultural
que los jóvenes de nuestro país y del mundo salen a conocerse, a festejar a la peña, a donde quieran, al recital, a donde quieran. Entonces cambió los patrones de consumo y los jóvenes empezaron a consumir menos alcohol porque no tenían la oferta. En cambio los adultos, sí, los adultos, bien digo, empezaron a consumir más alcohol y empezaron a consumir alcohol en aquellos momentos del día donde no consumían alcohol. Por ejemplo, al mediodía, y empezar ya a tomar al mediodía, que antes tenían que estar laburando o haciendo actividades, empezaron a tomar más alcohol. ¿Y saben qué es lo otro que preocupó en la encuesta? ¿Qué otra cosa empezó a consumirse mucho? ¿Alguna droga? ¿Pastillas? Seguimos con lo mismo, exacto, siempre el mismo problema con las drogas. Las benzodiazepinas, y también se empezó a ver que hubo mucha más prescripción de antidepresivos. Entonces, no tengo la bola de cristal, no tengo para decir nada, pero aparentemente la pandemia aumentó los niveles de ansiedad, aumentó los niveles de tristeza y aumentó los niveles también de consumo de sustancias en general. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Venimos bien? Bueno, seguimos entonces. Y acá habían hecho una preguntita recién que se abre de nuevo esto de la co-construcción, ¿eh? ¿Cannabis o marihuana? ¿Droga o medicina? ¿Quién se anima a responder algo de esto? ¿Cómo se llama realmente? ¿Cannabis o marihuana? ¿Y qué es? ¿Una droga o una medicina? ¿Son distintos? Una terapia. Es una planta de poder. ¿Dijeron medicina por ahí? Sí, cannabis es una medicina. Cannabis es una medicina. Entonces decíamos, para no perdernos, allá por allá dijeron ambas, que no sé quién, pero ambas, alguien respondió ambas, y que tiene que ver con el vínculo que se tenga con la planta, y también puede ser que no sea psicoactivo, porque el cáñamo industrial no es psicoactivo y se utilizan las fibras para hacer cosas. ¿Marihuana es una droga y cannabis es medicina? ¿Alguien hace esa relación, aunque sea mental o gráfica? ¿Alguien tiene ese concepto? La palabra marihuana viene del náhuatl, malí, hierba que se enrosca o hierba para tejer, iguana, o sea, lo leí medio mal, malí, iguana, ¿sí? Malí es hierba que se enrosca o hierba para tejer, iguana que se asocia a talhuani y por lo tanto a borracho o alterado en la mente, cuerpo y o percepción. Esta es la definición que yo conseguí y como toda definición etimológica y epistemológica es a revisar y reevaluar, ¿sí? Entonces, esto no es una verdad absoluta. Lo cierto es que la palabra marihuana viene de las culturas mexicanas y de las culturas aztecas y tomó gran importancia con la persecución justamente de este flagelo de la sociedad que es la planta de cannabis, o que fue la planta de cannabis por casi 100 años, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Flagelo sería la persecución. Lo dije de forma irónica, digamos, que la guerra contra las drogas persiguió al cannabis durante mucho tiempo y a las personas que consumían cannabis, que en Norteamérica fundamentalmente se los asoció a los mexicanos y mexicanas, y se pensó que el enemigo de la sociedad era la marihuana y por lo tanto el enemigo de la sociedad era la droga, no cómo la sociedad se organiza y consume, sino la droga, como si fuese una entidad. En el próximo no, pero pronto nos metemos un poquito en la historia rápidamente para ver esto de los marcos normativos a nivel internacional en torno a la cannabis o a la marihuana. Bueno, sabemos un montón. No voy a hacer un aplauso ahora general, pero sabemos un montón. Creo que ¿se entendió esto de del origen de la palabra marihuana? Bueno, bien. Entonces me quedo con esto de que es una planta sagrada. La definición de la planta sagrada me gustó. ¿Cómo? Perdón, yo le dije sagrada.
Planta de poder. Dijo planta de poder, gracias. Me quedo con la definición de que si es una droga, una medicina, si es cannabis o marihuana, en definitiva es una planta. ¿Sí? Es una planta y dependiendo para qué la utilicemos y cómo la utilicemos y en qué contexto la utilicemos es que la vamos a poder definir. Esto lo traje un poquito para entender en este cambio de paradigma que ya son muchas las personas que están inscritas en el registro que en la charla anterior estuvimos viendo y que el Ministerio de Salud le está poniendo el pecho, digamos, o está con voluntad política de que sea una realidad el cannabis medicinal en nuestro país. Me parece que es interesante esto para tenerlo en cuenta y poder también seguir pulsando desde el ámbito comunitario que esto se sostenga. Acá están los 6.000 años de historia del cannabis, ¿sí? La cannabis, la planta de poder, acompaña a la humanidad desde el inicio de la humanidad prácticamente, porque es una planta, porque está en la naturaleza, y los apenas casi 100 años de prohibición y de la guerra contra las drogas y la persecución de esta planta. Una persecución aparte vacía, que desinformó muchísimo. No puse acá ninguna fotito. Sí, ahí hay una fotito que dice, justamente dice marihuana y está la idea esta de que quien consumía marihuana se transformaba rápidamente en un monstruo, en un delincuente o lo que fuera, ¿no? Y el que regló fundamentalmente a dónde colocamos el cannabis en nuestro país, digamos, por qué estuvimos viendo que sigue vigente la ley de drogas y por qué se persigue la ley de drogas, fue fundamentalmente la Convención Única de Estupefacientes, ¿sí? Que se lleva a cabo por la OMS y allá en Viena y demás, y puso al cannabis en la lista 1 y la lista 4 de estupefacientes, de la JIFE, ¿sí? Esas listas. Esas listas ubicaron el cannabis como, en lugar de una planta de poder, como una droga peligrosa y sin potencial terapéutico. Y eso estuvo vigente hasta el 2020, ¿sí? Recién en el 2020, incluso después de la sanción de la ley de nuestro país del 2017, estuvo vigente esto de que la marihuana no tenía potencialidad terapéutica y era con un potencial peligroso muy importante. A nivel internacional, justamente, empieza a reconocerse que tiene valor terapéutico, pero ojo al piojo, tiene valor terapéutico y sigue siendo fiscalizada. Es decir, que tiene valor terapéutico siempre que haya una indicación precisa y una forma precisa de utilizarla. Bueno, rápidamente les recomiendo este libro. Hay muchos libros para recomendar, pero encontré este en mi biblioteca, ya que íbamos a hacer esto en la biblioteca, sumar un libro más, no traje para donar, pero habría que se llama Marihuana Oficial, Crónica de un Experimento Uruguayo, porque lo puse ahí en el 2013, que se la jugó el Pepe Mujica, esperemos verlo hoy en la pantalla grande, el Pepe Mujica y su equipo, que justamente que en Uruguay, estuve en Uruguay afortunadamente conociendo un poquito del marco regulatorio de Uruguay, que si bien tuvo un objetivo importante para impactar en la salud pública, no eligió hacerlo como Argentina. No digo ni mejor ni peor, diferente, ¿sí? Pero ellos, para regular el consumo de marihuana o cannabis, que estaban bastante preocupados con el llamado efecto góndola, es decir, los uruguayos y uruguayas consumen igual o más cannabis que Argentina, ¿no? Y aparte de antes no está, desde anteriormente Argentina no está perseguido, digamos. Ellos podían autoconsumir cannabis, nosotros deberíamos también con el fallo de Arriola del 2009 poder, mientras no perjudiquemos al resto, hacer lo que queramos con nuestro cuerpo y con nuestra vida, siempre y cuando no alteremos la salud pública. En Uruguay eso estaba bien claro, pero en el 2013 se pelearon con la JIFE, se pelearon con los organismos internacionales, dieron batalla para sacar su ley, tuvieron problemas con los bancos y demás, y regularon el mercado del cannabis. Regular el mercado del cannabis, según ellos, les permitiría que las personas no tengan que ir más al dealer o a las cuevas
a comprar cannabis, sino que lo puedan autocultivar y abastecerse de su cannabis. Entonces en Uruguay hicieron lo mismo, hicieron licencias, está muy interesante, por eso les invito a leer la historia en este libro, que no lo puse ahí porque este es de autores uruguayos, y cuenta la historia de cómo fue esto del marco normativo uruguayo, y ellos también hicieron licencia para autocultivo personal. Esas licencias cuenta que están bajo 7 llaves la información de quienes tienen esas licencias. Hasta acá estamos. Y después todo lo que hablamos del marco normativo nuestro en la charla anterior, que a partir del 2020 el ReproCan, el decreto 883 y demás, con la nueva reglamentación de la norma. Bueno, y acá traje 2 investigaciones, 2 estudios que les recomiendo. Son yanquis ambos, estadounidenses, que, como estuvimos hablando anteriormente, nos preocupa en Argentina el consumo de alcohol. Y en Estados Unidos preocupa lo mismo, el consumo de alcohol y de otras drogas, como comentaba ya el compañero. Entonces, acá en estas 2 investigaciones justamente tratan de dilucidar qué sucede con el consumo de alcohol y el consumo concomitante, digamos, de cannabis o marihuana. El primero está muy bueno en el sentido de que agarra fronteras entre estados que se reguló el cannabis, que se legisló sobre el cannabis, y estados que no se reguló el cannabis, y qué pasó con las ventas de los comercios minoristas. Está bueno porque es eso. Bueno, se hace la norma y de la norma se testea a ver si se vende o se vende más o menos alcohol, ¿sí? Así que les invito a leer ahí la versión completa. Y el otro ya es con usuarios y evalúa si usuarios que tienen indicación de cannabis medicinal, usuarios que no tienen indicación de cannabis medicinal, pero usan cannabis de forma recreativa o adulta, y qué sucede con el consumo de alcohol. Y lo que se vio es que aquellos usuarios que utilizan cannabis medicinal disminuyen el consumo de alcohol. No queda claro en el estudio si disminuyen el consumo de alcohol porque usan cannabis medicinal o porque al usar el cannabis medicinal también van más seguido a los matasanos, a los médicos, ¿sí? No se sabe eso, queda medio abierto, pero está interesante para seguir el debate, para seguir ahí las investigaciones y ver si el cannabis puede o no, el cannabis medicinal fundamentalmente, puede o no ser una alternativa para los problemas de consumo de alcohol. Siempre que hablo esto de alternativa, obviamente, como dije antes, no sería solamente cannabis. No porque use cannabis voy a consumir menos alcohol, pero sí en el marco de un tratamiento, con dispositivos y con otro tipo de acompañamientos, tal vez puede ser una herramienta para trabajar algunos aspectos relacionados al consumo problemático de alcohol e incluso a la abstinencia de alcohol, que en nuestro país lo que más utilizamos, o por lo menos en el medio que yo me muevo, son las benzodiazepinas. Entonces ver si ahí el cannabis puede tener algún asidero me parece una propuesta interesante. Bueno, hasta acá estaba toda esta primera parte, no sé cómo estamos con la hora, si hay alguna duda, quedan un par de minutitos solamente. Y lo que quedaba por mostrarles... Sí, por favor. Si me dan 2 minutitos más, porque ahora tengo un choclo de flyers mal, no sé cómo llamar, de powers más, pero comentarles muy brevemente que estoy trabajando en una investigación, estoy haciendo el análisis, ya lo hice el análisis en realidad, pero ahora estoy trabajando en la publicación de un estudio que se hizo acá en el hospital de El Bolsón, que consistió, le voy a poner acá el título del estudio por lo menos, por eso había armado algo así como experiencias locales, esto de la construcción del conocimiento a partir de investigaciones, que es una construcción del conocimiento alucinante y les invito a que lo hagan porque cada vez me siento más investigador y es más lindo, esto de construir el conocimiento a partir de la nada, ¿no? Hay que salir realmente a que haya información para después poderlo bajar al papel, no es a partir de supuestos. Puede haber un montón de supuestos, pero después los datos son datos. Bueno, lo que quería decirles solamente es una experiencia local, que acá voy a poner,
¿De qué se trató? Que se llamó Efectos del uso terapéutico de cannabis medicinal en personas usuarias del Servicio de Salud Mental Comunitaria de Adicciones del Hospital Área Programa del Bolsón 2021-2022, en donde investigué yo, que soy Juan Gutiérrez, y mi director fue Aldo Calzolari, que también participa en Ciencia Sativa. Fue muy interesante, hice entrevistas a usuarios, a profesionales y bueno, también hice distintos test, hubo test de ansiedad, test de insomnio, test de trastorno de estado de ánimo o de depresión. Y en las entrevistas salieron cosas muy jugosas, muy lindas, que no nos va a dar el tiempo para verlo hoy, pero no solamente eso, sino que motivó a la conformación de un grupo en el hospital, que espero que se siga juntando y que nos sigamos juntando, para transmitir, para co-construir conocimiento y para compartir también saberes y habilidades y demás. Estuvo muy lindo porque fue muy heterogéneo el grupo. Con distintas situaciones en salud mental, así que estuvo muy bueno eso. No va a dar tiempo, pero tenía un montón de cosas para contarle de eso. Y después, esto sí para cerrar y para dar un poquito también el pie a lo que va a seguir, después. Ya termino. A lo que va a seguir después, que es además de la música, hermosa música que estamos disfrutando afuera, que es el taller de fitopreparados. Y no se olviden que está la película de la doctora Kochen acá presente para ver a las 20, que eso está buenísimo. Por eso robé ahí esas hojitas, son de la película, las de ahí atrás. Y quería introducir un poquito esto que es la reducción de riesgos y daños, que también estamos tratando, o yo particularmente le llamo gestión de riesgos, daños y placeres, que aprendí mucho esto de reducción de riesgos y daños de Uruguay, que le dio mucha pelota, y es por eso la norma que hizo. Y me parece que la primera forma de reducir riesgos y daños es esto de conocer cómo cultivar cannabis, cuándo cosechar el cannabis, ver que no tenga plagas, que no tenga honguitos, hacer cultivos orgánicos, todas estas cosas que fui aprendiendo y vamos aprendiendo y co-construyendo con Ciencia Sativa, que tiene que ver con esto. Esas son muestras microscópicas, simplemente, que es muy interesante verla en microscopio para ver los tricomas, en qué momento cosechar, ver que no haya granita, que no haya ácaros, que no haya honguitos, y me parece que las buenas prácticas de cultivo es algo a considerar con el marco normativo vigente para poder reducir riesgos y daños. Lo otro que es interesante es poder conocer cuando cosechamos cannabis, ya sea para nosotros o para algún familiar, qué tiene ese cannabis. Entonces también el tema de los análisis de cannabis. Me faltó acá poner, pero desde Ciencia Sativa enviamos muchas veces cannabis a analizar, ya sea materia vegetal o aceites o tinturas o resinas, a La Plata, a Rosario, a Puerto Madryn, con HPLC, con GC, a distintos lugares. Ahora en Bariloche posiblemente ya tengan los reactivos y se puede analizar también. Y últimamente estamos haciendo análisis y testeos mucho más rápidos, digamos, también más económicos, que por lo menos nos dan una orientación de qué quimiotipo es nuestro cannabis, ¿sí? Entonces ahí son análisis macroscópicos, microscópicos y también de perfil de cannabinoides. Ese es un aparato israelí que se llama Gemacert y te da los porcentajes de THC, CBD, CBG y la cantidad de agua que tienen nuestras flores, que es importante para justamente gestionar riesgos, reducir daños, y tiene que ver con esto de que el cannabis no es todo igual, ¿sí? Es una planta con muchos tamices y con muchas características. Estas son algunas, la de los perfiles de cannabinoides. Y como para terminar, quería comentarles que en esto de la reducción de riesgos y daños, quienes consuman cannabis con fines terapéuticos o con otros fines, tengan en cuenta que es importante, sobre todo cuando hay THC de por medio, hacer sensibilizaciones, es decir, descansos del uso de cannabis. Eso va a ayudar mucho para aprovechar del todo las propiedades que tiene el cannabis, sobre todo cuando se usen con fines terapéuticos, para paliar síntomas, para paliar dificultades que haya en torno a la salud. Es importante poder hacer protocolos de deshabituación o de sensibilización para ahorrar también la cantidad de cannabis que
usamos o que consumimos en los tratamientos. Ahí hay dos propuestas de Zulac que se pueden bajar de internet, y una es para tinturas o aceites y la otra es para cannabis inhalatorio, que también se los recomiendo. Y para seguir reduciendo o gestionando riesgos y daños y placeres, me parece que es importante que se sigan incluyendo las ONG y a los actores comunitarios, que nos sigamos reuniendo para garantizar las normas que hoy estuvimos conversando bastantes. Y estas son algunas de las premisas que llevamos desde la ONG, que son escuchar, preguntar, acompañar, no castigar, recomendar, y cuando consideremos y cuando tenga asidero, indicar cannabis de uso terapéutico. Una fotito de algunos de los integrantes acá presentes. Con cannabis lo que sucede es que el efecto de abstinencia no es tan marcado. Y eso también hay estudios que evalúan cuáles son los efectos de abstinencia del cannabis. Entonces, para alguien que consume cannabis habitualmente, no es peligroso que interrumpa su consumo 24 o 48 horas que no consuma nada cannabis, ¿sí? Y eso sería lo recomendable, por lo menos por 48 horas suspender el uso de cannabis. Y cuando vuelve a usar cannabis, no volver en cantidades estratosféricas o en cantidades importantes a usar cannabis, sino pautar, reglar en qué momentos del día y dar indicaciones precisas. Por ejemplo, no nos metimos hoy, pero las vías de administración inhalatoria es mucho más inespecífica o mucho más difícil de dosificar que una vía sublingual o una vía oral, en donde una gotita es una gotita. Con la inhalación depende de qué tan profunda sea la calada, ya sea un vaporizador o un cigarrillo de cannabis, es muy inespecífico. Entonces, hay que interrumpir el consumo por 48 horas y luego hacer inhalaciones y esperar. No hacer inhalación y no esperar. Hay que esperar para el efecto, más de 15 segundos, más de 30 segundos, aguantarse el minuto. Es muy rápida el efecto de los cannabinoides con la vía de administración de forma inhalatoria y más aún pirolítica. Entonces es eso, interrumpir el consumo por 48 horas y después empezar a consumirlo racionalmente y esperando los efectos.